Hola, ¿qué tal? Bienvenidos aquí a un nuevo episodio en tu revista Desafío Regional. Hoy día vamos a hablar de patrimonio cultural, de historia, de viajes. Spoiler, probablemente vas a querer comprarte una mochila, un par de zapatos y hacer un recorrido maravilloso fuera de nuestro país. Hoy día vamos a hablar con Enrique Besa, que es comunicador, amante de la historia, corrígeme si me equivoco, con un magíster, un máster en historia. Así es. Y vamos a conversar de uno de los caminos más maravillosos que tiene que ver no solamente con nuestra cultura, sino también con el patrimonio de Europa, sobre todo en España. Hablamos del Camino de Santiago. ¿Así Tal es? cual, Pablo. Bueno, de partida, muchas gracias por invitarme al programa para poder contarles un poco sobre mi experiencia y sobre lo que me apasiona, que es la historia. Y en particular la historia europea. Yo de muy chico estuve participando toda la vida de ese mundo, si bien después la vida me llevó al tema más audiovisual y publicitario, siempre quise hacer algo con cultura y con historia. Bueno, por el lado de mi papá, él estuvo también muy involucrado en el tema de los viajes y después yo me fui acercando más a ese tema con la historia y de a poco empecé a armar este cuento que tiene que ver con mi pasión, que es en particular la historia de España. Y hace muchos años atrás, el año 2004, yo partí con una peregrinación a este lugar que es Santiago de Compostela, en el norte de España, y que siempre había querido realizar, pero que en esa época muy poca gente conocía. Hoy en día tú le hablas a la gente del Camino de Santiago y hay muchas personas que han viajado a ese lugar haciendo la peregrinación, pero en el 2004 y el 2003, cuando yo volví recién de ese viaje, la gente la verdad es que no sabía mucho de qué se trataba. Claro, sí. Luis Enrique, antes que sigamos, para que la gente nos entienda. Bueno, tú te has hecho muy conocido porque has tenido una campaña, ¿no es cierto?, de educación, de concientización con respecto a lo que es la importancia de esta peregrinación importante en Santiago de Compostela y otros, pero que hoy día te hace reconocido porque tú has llevado mucha gente a conocer este camino y a recorrerlo. Es así, ¿cierto? El Camino de Santiago nace en la Edad Media con el descubrimiento de la tumba, más bien diría yo, del hallazgo de la tumba de Santiago el Mayor, que es uno de los 12 apóstoles de Jesucristo, en el norte de España, lo que desata una ola de peregrinaciones católicas, ya en el año 813. Y ya llevamos casi más de 1000 años en esta historia, que lo ha convertido en uno de los caminos más recorridos, no solamente de España, sino que de Europa. Y hay una conexión muy especial con Chile, porque después de todo, cuando uno piensa en Santiago de la Nueva Extremadura, nos referimos a que si en aquella época, en la Edad Media, en España, Santiago estaba muy cerca de lo que nosotros llamamos Fisterra, el fin del mundo, luego del descubrimiento de América y la fundación de nuestro Santiago, el 12 de febrero, ahí nosotros nos convertimos en el nuevo extremo. Claro. Por lo tanto, hay una unión espiritual muy importante entre Santiago de Chile y Santiago de Compostela. Es una historia bien loca, llena de leyendas, de personajes famosos, que a mí me apasiona mucho contarla porque es muy desconocida. Sí, ¿y dónde nace esta pasión por esta historia en particular? No sabría decirte realmente de dónde nace. Es mi fascinación por la Edad Media y por España en particular. ¿En qué se basa este viaje que tú realizas? Mira, es súper interesante lo que me estáis diciendo porque me ha tocado ver que hay mucha gente que hace el Camino de Santiago. El Camino de Santiago, hay muchas rutas para llegar a Santiago, ¿ok? Está el camino francés, que es el más recorrido, el que tiene mayor patrimonio, el que tiene mayor cantidad de servicios. Y ese parte desde los Pirineos, en un lugar que se llama Saint-Jean-Pied-de-Port. Y desde Saint-Jean-Pied-de-Port hasta Santiago son unos 800 kilómetros. Por lo tanto, si uno caminara una media de unos 20 kilómetros diarios, estamos hablando de unas 6 horas de caminata todos los días, te tomaría prácticamente 33 días, un poco más de un mes en llegar a Santiago. Y mucha gente quiere hacer el camino sin la necesidad de recorrerlo y sin la necesidad de recorrer del requisito físico que implica caminar toda esa cantidad de días. Entonces a mí se me ocurrió armar un itinerario que conecta con la tradición jacobea sin necesariamente tener que recorrer los 800 kilómetros. Por lo tanto, la idea es encontrar algunos puntos en los cuales yo considero que vale la pena detenerse y viajar en bus a esos lugares para hablarles un poco sobre lo que tiene que ver con la historia y la tradición y la espiritualidad del camino. Este es un viaje que dura básicamente 10 días, que me parece que es un buen punto de partida para que después las personas que quieran efectivamente hacer la peregrinación lo hagan. El problema es que cuando alguien camina los 800 kilómetros, por lo general tiene que ir corriendo de un lugar a otro y no se puede detener a apreciar
el maravilloso patrimonio cultural que hay ahí. ¿Te fijas? Porque tienes que llegar, especialmente cuando lo haces como peregrino, tú vas con una especie de credencial que te permite alojarte gratis en hospederías. ¿Te fijas? Entonces tú tienes que llegar antes de que ese lugar se llene de gente, porque si no, no tienes dónde quedarte a dormir, ¿te fijas? Entonces, claro, eso no te permite detenerte y apreciar todo el aspecto cultural, artístico y patrimonial del lugar. Partimos en Roncesvalles, que es uno de los lugares más maravillosos del camino, que es una de las primeras, por así decirlo, lugares en los cuales se reciben los peregrinos al cruzar los Pirineos. Que de partida en la Edad Media era muy complicado, porque cuando tú cruzabas los Pirineos a veces se te tocaba una tormenta o el clima no era favorable, podías perderte, o sea que implicaba un cierto grado de peligro. Hoy día, aunque tú no lo creas, también sigue siendo relativamente peligroso, y a lo largo de la ruta uno se topa con muchos cementerios de peregrinos, de gente que nunca llegó a puerto, ¿te fijas? Y Roncesvalles captura un poco esa tradición, y además que está vinculado a personajes que son muy importantes para la historia de España y para lo que nosotros llamamos la Reconquista española. ¿Y cuántas veces ya has hecho este recorrido? Mira, yo he caminado como peregrino esto en 2 oportunidades y me ha tocado... ¿Has recorrido los 800 kilómetros? Los 800 kilómetros en 2 oportunidades. El camino tiene eso, pero no solamente el Camino de Santiago, sino que me ha tocado también llevar otros grupos al resto de Europa a conocer lugares que a mí en lo particular me parecen muy atractivos, que también se relacionan con la historia de Chile y la historia de España. Tú has hecho una peregrinación 2 veces de forma personal, claro, pero tú ya has llevado grupos y los has recorrido en distintas oportunidades. Absolutamente. ¿Han sido cuántas? Han sido 2 veces. Perfecto. 2 veces, y ahora en mayo partimos otro de estos viajes, así que muy contento y nunca dejo de sorprenderme. Pero yo me nutro del asombro de la gente que me acompaña en el camino. Es como revivirlo todo nuevamente a través de sus ojos. De hecho, eso te iba a preguntar. Me emociona. Claro, eso te iba a preguntar. La experiencia de aquellos que ya han participado y de alguna manera qué es lo que han aprendido, que han cambiado. Bueno, han redescubierto sus raíces y las motivaciones por las cuales la gente hace el camino son variadas, porque en la Edad Media la principal motivación para hacer el camino era una motivación religiosa, espiritual, ¿verdad? No había otra. Se hacía ya sea por penitencia o para obtener alguna indulgencia plenaria por el perdón de los pecados, pero hoy en día el camino se ha convertido en una ruta turística que tiene que ver también con el deporte y con el estar en contacto con la naturaleza, y desde mi punto de vista también con el aprecio al tema cultural y patrimonial. ¿Te fijas? Entonces son muchos aspectos que hacen de este camino algo único en toda Europa. Para la gente que no ha tenido la oportunidad de viajar a Europa, no ha tenido la oportunidad de ir a España y que le gustaría viajar, le gustaría aprender de sus raíces, es un viaje que simplemente debes ir nomás, hay que interiorizarse, hay que estudiar un poco. Súper buena pregunta, Pablo, porque me pasa mucho que la gente... Hoy día viajar no cuesta nada. O sea, es muy fácil tomar los hoteles de internet, armar tu propio itinerario, pero lo que yo siento muchas veces es que la gente va a estos lugares y tienen un listado de cosas que hay que ver, y cuando llegan a ese lugar se sacan las fotos, hacen check y parten al siguiente lugar, y así van llenando una especie como de lista de supermercado, lo cual es una pena, porque realmente para mí viajar es entender y conocer en profundidad los lugares en los cuales tú estás visitando, e idealmente antes de viajar instruirte, leer y conocer esos lugares hacen que la experiencia sea mucho más rica y mucho más enriquecedora, y lo que hace que al final la experiencia sea mucho más profunda que un simple viaje, ¿te fijas? Especialmente cuando uno va a Europa. Porque es distinto un viaje de placer si uno va al Caribe o uno va, no sé, a Vallarta, que es legítimo y es fantástico y maravilloso, pero desde mi punto de vista lo otro es más, podría decir yo que incluso más profundo y más significativo. ¿Es una ruta segura? ¿Una ruta familiar? Sí, todo depende de cómo tú lo enfoques, claro, porque es distinto hacer el camino. Si tú quieres hacerlo caminando, claro, con niños, es difícil. La cosa se puede complicar. De repente hay gente que parte a hacer esto peregrinando y te das cuenta que a los 2-3 días te empezás a dar cuenta de que esto no era tan fácil como tú lo habías planeado, porque tú dijiste, pero esto es caminar. Sí, pero tú tienes que caminar muchas horas diarias, y el caminar mucho tiempo seguido es un ejercicio y es una demanda física importante. O sea,
mucha gente parte con esto sin tener la adecuada preparación y después de 2 o 3 días se dan cuenta que no pueden seguir caminando, que tienen que estar curando sus heridas, que el calzado es muy importante. Y por eso la gente que en general me acompaña, que hay de todo, no es un grupo etario. En el fondo, ¿quiénes son aquellos que viajan contigo? Claro. Sí, hay de todo. Hay gente joven, pero la mayoría de la gente que me acompaña es gente ya un poco mayor. Perfecto. Bueno, yo ya tengo 48 años, pero gente de 60 para arriba. Ya. Y, O sea, claro, en el fondo no es una limitancia que tú no, tengas. para nada, porque nosotros no vamos a hacer la ruta ni el camino desde un punto de vista físico, más bien espiritual. Yo sé que lo mencionaste, pero me gustaría entrar un poquito más en la temática. Desde 2 miradas. Primera, ¿cuál es la importancia para nosotros, los chilenos, de hacer este viaje desde la mirada espiritual, puntualmente? Bueno, desde la mirada espiritual, o sea, nosotros vivimos en un mundo, yo no voy a decir nada nuevo acá, con muchas distracciones de todo tipo. Estamos todo el día trabajando, con preocupaciones, y por lo general cuando la gente se toma un tiempo para sí misma y cuando quiere viajar, también lo que busca es distraerse y cambiar de escenario y básicamente ver pasar el tiempo sin mayor reflexión. Cuando uno hace un camino como el Camino de Santiago o hace un viaje cultural, lo que busca precisamente es conectar con esa parte más profunda de la experiencia. Y en este caso, el Camino de Santiago es un camino que conecta con una religiosidad que hoy día está, yo diría, casi de capa caída. Ante la ansiedad del mundo moderno, el Camino de Santiago nos ofrece una serie de valores que son humanos y universales frente a un mundo que es competitivo, está globalizado y que nos da poco respiro. Y es necesario conectar con esa parte que hoy día está cada vez más lejana al acontecer diario de todas las personas. Es tan importante como el resto de las cosas que nosotros necesitamos, como el agua, como la comida, como el trabajo. Conectar con esa sensación de pertenecer, de comunidad. Y que nos vuelve de alguna manera a nuestras raíces y a lo simple. Absolutamente, absolutamente. Y va por ahí. Y es una experiencia única. Es una experiencia única y que se va a quedar contigo por mucho tiempo. Muchas personas repiten. ¿Cómo nos une esta experiencia desde lo cultural patrimonial, uniendo Chile y España? Bueno, es muy interesante porque, por ejemplo, la figura del apóstol es muy interesante porque nosotros, si lo pensamos bien, el propio Santiago de Chile, Santiago fue fundada el 12 de febrero de 1541, ¿ok? El apóstol Santiago tiene muchas facetas, muchas formas distintas de manifestarse. En primer lugar está el apóstol peregrino, ¿no es cierto? A él se le considera que es la persona que evangelizó España, ¿ok? Pero debido a la situación política en la que se descubre la tumba del apóstol en Santiago de Compostela, el apóstol se convierte también en una figura que va a unar voluntades para reconquistar España que estaba en manos de los musulmanes. Se recordará, a lo mejor hay mucha gente que está viendo esto que no está muy familiarizado con la historia española, pero en el 711 hubo una invasión musulmana a la península y se derrota ahí al antiguo rey visigodo Rodrigo, cae el reino visigodo de Toledo y los que se salvan de esa primera incursión se refugian en el norte de España, en lo que hoy día vendría siendo Asturias. Y después, varias décadas más tarde, ya en el 813, se descubre el apóstol, el sepulcro del apóstol, y ahí Santiago se convierte en un refuerzo espiritual y moral para las tropas cristianas que querían reconquistar la península, y Santiago se transforma en Santiago Matamoros, ¿ok? Una figura que no tiene mucho que ver con el aspecto más pacífico, digamos, que se relaciona con la de un apóstol, pero así es la historia. Y este Santiago Matamoros, cuando llega a Chile, se va a transformar nuevamente con los conquistadores en un Santiago Mataindios, ya que es un patrono en el cual los conquistadores invocaban a la hora de la batalla. Los indios paganos van a tener el mismo título que tenían los moros, los musulmanes, como enemigos de la fe. Cuando Pedro Valdivia funda Santiago en 1541,
De hecho, ese mismo año, el 11 de septiembre, hay una intentona de destrucción de la ciudad por las tropas de Michimalonco, ¿ok? Y si ustedes creían de que Santiago no estaba relacionado con Chile, resulta que, de acuerdo a la crónica de Mariño de Loera, Santiago, al igual que en España, se aparece en esa ocasión para ayudar a los conquistadores a salvar la situación en Santiago. Y a partir de ahí, entonces, Santiago se convierte no solamente en el patrono de nuestra ciudad, sino que en el patrono de Chile junto con la Virgen del Carmen. De hecho, en la municipalidad de Santiago, no sé si se han fijado, pero el escudo de la municipalidad tiene 8 veneras, 8 vieiras al borde del escudo, sobre un fondo azul. Esas 8 vieiras, que son el símbolo de Santiago, representan las 8 letras que componen el nombre de Santiago. Por lo tanto, y es muy interesante porque en la propia Catedral de Santiago hay una capilla lateral dedicada al santo. Y incluso dentro de la misma plaza hay un pequeño monumento que nos recuerda que estamos vinculados de alguna manera, este Santiago Nuevo Extremo con Santiago de... Estamos unidos. Estamos unidos en espíritu. ¿Cuándo vuelves a viajar? Bueno, en mayo de este año, del 21 al 30 de mayo, vamos a hacer otro viaje. Ya tengo a 6 parejas que nos van a acompañar, pero todavía hay un par de cupos abiertos, así que si alguien se quiere sumar a este asunto, feliz que me contacten para poder contarles de qué trata el itinerario y qué es lo que vamos a ver y qué es lo que vamos a hacer. Así que ese es mi siguiente destino, y más tarde en septiembre vamos a hacer otro viaje, pero nos vamos a adentrar en la España del siglo de oro. ¿El primer viaje son cuántos días? 10 días. 10 días. ¿Y el segundo? El segundo también son 10 días. La gente que quiere más información, que se quiere acercar a ti, ¿dónde te contactan? Directamente es a través de Instagram. Perfecto. Luis Enrique Besa Vial. O a lo mejor después en esta entrevista abajo, si puedes poner mis datos y a alguien le interesa contactarme, yo encantado de hablar con ellos, pero por ahí podríamos conversar. Yo creo que eso es todo lo que tengo por este minuto para ofrecerle. Sí, bueno, nosotros sabemos que tú no solamente haces estos viajes, sino que también toda esta experiencia, todo este aprendizaje que tú has obtenido, también lo compartes con la gente en distintas charlas que tú estás realizando, no solamente acá en la comuna de Santo Domingo, en la región, sino también en región metropolitana, ¿es así? He estado haciendo muchas charlas en clubes, en Santiago, en el Club de Golf Los Leones, en el Club San Cristóbal, el Club de Polo, acá en Santo Domingo, en el Club de las Brisas, en el Condominio de las Brisas, en el propio Santo Domingo, en la municipalidad me pidieron hacer un par de charlas, y en la Corporación Cultural me han abierto las puertas, lo cual yo soy un agradecido. Qué importante es conocer nuestras raíces, nuestra cultura, y también nosotros somos una cultura que está llena de patrimonio de España, y que muchas veces, como bien tú dices, no conocemos cuál es el origen. Claro. Entonces simplemente lo vemos y claro, efectivamente, como dices tú, de repente tenemos esa mala práctica de que vemos un lugar y pum, sacamos la foto, pero sin conocer realmente cuál es la importancia de lo que está al lado o atrás de nosotros. Entonces creo que desde esa mirada, qué importante es educarnos, y qué mejor manera de poder viajar y de poder tener la oportunidad de compartir con una persona experta como tú, que nos puede adentrar, nos puede enamorar y de alguna manera nos puede hacer sentir de que, wow, que tengamos esta experiencia que puede ser desde el aspecto cultural, patrimonial, pero también lo espiritual, porque es importante. Me encuentro que... o sea, ¿cómo no ir? ¿Cómo no podría haber dicho mejor? Dejemos invitado a la gente que de alguna manera se quiere contactar contigo. Vamos a colocar aquí el Instagram para que te puedan consultar, y también ojalá que a lo mejor algún día podamos ver este recorrido que tú estás haciendo contado en formato documental o en un libro, quizás con estas fotos que a lo mejor has podido. Qué buena idea, Pablo. Gracias por venir a culturizarnos con nuestra historia, así que te dejamos invitado para otra oportunidad. Te dejo esta cámara para que los invites a conocer un poquito más de la historia. Dejarlos invitados a conocer, a interiorizarse en todo el tema del camino y el tema cultural y la historia, que es un mundo fascinante, y que ojalá, si alguno de ustedes tiene prejuicios con el tema histórico, eso no es problema de ustedes, es problema que a lo mejor tuvieron malos profesores, porque la historia es fascinante, la historia está llena de aventura, de emoción, de pasión, y mi invitación es esa. Ya sea que viajen conmigo o no, que se adentren en esta historia que es de todos nosotros.
Maravilloso, muchas gracias, Luis. Oye, y a todos los amigos que nos están viendo, por favor, no olvides suscribirte y cuando veas este episodio, por favor, compártelo, mándalo ahí a tus amigos, a tu familia, a tus contactos, porque finalmente lo que nosotros hacemos en los podcasts de Desafío Regional es compartir experiencias de vida. Y qué mejor cuando todavía en esta experiencia tienes la posibilidad de poder educar, concientizar y fidelizar también con cosas que son tan relevantes como la cultura y el patrimonio. Así que nos vemos en otra oportunidad aquí en Desafío Regional en tu podcast. Nos vemos. Adiós.